usted se preocupa de nosotros, Señor. Ruego por nuestros hermanos, Señor, que también vienen en camino, Señor Santo, de que usted esté con ellos, que les proteja y puedan llegar sin ningún problema, Padre. Muchas gracias por el estudio esta noche, que sea de edificación para nuestra vida, los ruegos, Dios, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Gracias. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, vamos a ver este párrafo que nos corresponde estudiar esta noche. Y esto tiene que ver con el trato unos con otros. Tiene que ver cómo nos comportamos unos con otros. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. No sé si de repente encuentra que es difícil soportar a otros creyentes, ¿cierto? Hay cosas que nos hacen que son difíciles de sobrellevar, de sobreponerse, y nos ponen tropiezo en el camino. Bueno, aquí en este pasaje vamos a hablar acerca de principios de perdón y de reconciliación. Versículo 15 dice: por tanto, y esta palabra aquí, por tanto, nos indica que el contexto de lo que el Señor está hablando anteriormente continúa, ¿cierto? Todo comienza en el versículo 1, Mateo 18:1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, a raíz de esta pregunta se genera toda una enseñanza del Señor. Él toma a un niño, lo pone en medio, le dice que cualquiera que se humille como este niño, si no os humilláis como este niño, dice el versículo 2, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús comienza a hablarles respecto a cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener en el reino de los cielos. En este sentido, lo que es el reino terrenal. ¿Ya? El reino terrenal. ¿Cómo nos comportamos entre personas, entre creyentes? ¿Ya? Y todo el pasaje tiene que ver con conflictos. El versículo 3 dice: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto lo dice a causa de que se ha formado un conflicto entre los creyentes, entre los discípulos, pensando de quién de ellos sería el mayor, el más importante. En versículo 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el
tropiezo. Entonces, bueno, en general el Señor está hablando de conflictos, de problemas que se generan entre los creyentes. A veces los propios creyentes se convierten en tropiezo para otros creyentes, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, por eso dice el versículo 15, por tanto, o sea, considerando los conflictos que hay en nuestras relaciones humanas, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, en este pasaje aparecen dos clases de perdón que nosotros tenemos que considerar. Uno es el perdón incondicional. A cualquiera que nos pida perdón, nosotros tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, ¿cierto? Tenemos que perdonar. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En algunas situaciones, ¿cierto? El perdón nos resulta como una situación muy difícil de cumplir, pero nosotros no tenemos opción en este caso. Cuando alguien nos ofende, nosotros tenemos la obligación de perdonar. Si alguien te pide perdón, ¿qué hay que hacer? Perdonar, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra responsabilidad que tenemos nosotros. Mira, Mateo capítulo 6, yo sé que lo conoces, pero Mateo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto que lo tenemos muy conocido, lo tenemos por muy sabido, ¿cierto? Todos sabemos que si no perdonamos, el Señor no nos perdona. Tenemos que entender que este es un principio muy, pero muy importante de la vida espiritual, de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Si, no puedo menospreciar este punto. Yo tengo que entender que el Señor no me perdona si yo no perdono a otros. ¿Se entiende? Eso hay que recordarlo, ¿cierto? Es imposible estar bien con Dios y estar en conflicto con los hermanos, ¿ya? Pero a nivel de iglesia tenemos otra cosa. En cuanto a lo personal, nosotros tenemos que dar un perdón incondicional. Pero en cuanto a la iglesia, nosotros tenemos un perdón que es condicionado. Y versículo, vamos a ver aquí, Mateo 18, versículo 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya aquí hay un cambio en lo que el Señor nos enseña, que si la persona no quiere solucionar el problema, tenemos que llevarlo a disciplina eclesiástica. O sea, como iglesia tenemos que estar unidos en esto y tomar un acuerdo, decir, ¿sabes qué? Esto nosotros no lo vamos a tolerar, y hasta el momento en que tú te arrepientes, nosotros te vamos a considerar como una persona incrédula, una persona fuera de la iglesia. ¿Ya? Es la diferencia, ¿cierto?, entre perdonar a alguien y restaurar a esa persona. Una cosa es perdonarlo, pero otra cosa es restaurarlo. ¿Me entiendes? Una persona que ha pecado no pierde su salvación, pero pierde su condición dentro de la congregación. Pierde su posición dentro de la congregación. Más si es una persona, es un líder, con mayor razón, esa persona no puede ser restaurado
a menos que la iglesia esté de acuerdo. ¿Ya? Aquí tenemos instrucciones claras de qué hacer, ¿cierto? Tenemos que hablar con la persona. En versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esa es la instrucción directa que tenemos que hacer cuando alguien nos ofende. Este paso es previo a contárselo a la iglesia. A veces nosotros actuamos al revés. Primero se lo contamos a la iglesia y después hablamos con la persona que nos ha ofendido. Y lo que estamos haciendo es hacer que esa persona pierda su testimonio delante de los demás cristianos. Porque los demás cristianos lo juzgan y lo consideran como, ya, esta persona no lo vamos a aceptar. En lugar de resolver el asunto y cuidar el prestigio, ¿cierto?, de una persona. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Dice la Biblia, tú y él solos. Versículo 15 al final dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ya? Y este es el objetivo, siempre va a ser el objetivo, ganar a nuestro hermano. En Lucas, el capítulo 17, versículo 3, Lucas 17, 3, dice, 17, 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tenés que hacer? Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale, ¿cierto? Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, 2 Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, el capítulo 2, versículos 5 al 11. 2 Corintios, el capítulo 2, versículos 5 al 11. Repito. 5. Pero si alguno, dice Pablo, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que a vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo nos muestra otro aspecto, que cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros evitamos el perdonar a una persona que ha caído en una situación, le estamos dando oportunidad al diablo para que entre y divida la iglesia. ¿Entiendes? El diablo va a afectar nuestro corazón, nuestro pensamiento, y aunque nosotros somos buenos cristianos, somos espirituales, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, nosotros también podemos ser influenciados por el enemigo. Por lo tanto, debemos aprender a perdonar y quitar el estorbo del medio. ¿Entiendes? Quitar ese estorbo para que el enemigo no gane control sobre los creyentes y haga que la iglesia se divida y termine al final causando mucho daño. Mateo 18, 16. Mateo capítulo 18, versículo 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es lo que debemos hacer si la persona no nos escucha. Buscamos a personas de buen testimonio, responsables, cristianos maduros, y hablamos una vez más con esta persona para intentar resolver el asunto.
Cuando queremos resolver algo, vamos a buscar personas espirituales, vamos a buscar personas responsables y maduras, no vamos a buscar las personas conflictivas. ¿Entiendes? Tenemos que saber también a quién vamos a escoger, ¿cierto? Entonces no vamos a agrandar el problema, lo que queremos es solucionarlo. Primera de Timoteo, capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Timoteo 5, el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Ya? No reprendas al anciano. Ahora, en el contexto estamos hablando de personas en liderazgo. En el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, si es una persona en liderazgo, ¿cierto? Como un pastor, como alguien diácono, una persona con responsabilidades dentro de la iglesia, no vamos ¿cómo se llama? A armar una investigación por boca de un testigo, sino que tendrá que haber otros 2 testigos para que confirmen que esta persona sí está en malos pasos, está actuando mal, no está actuando de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, sí vamos a actuar con firmeza. Miren lo que dice versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, es el mismo contexto. Está hablando de no aceptar una acusación simplemente porque alguien dijo algo y vamos a armar una tremenda investigación, sino que por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, si en esta condición aún esa persona está actuando mal, ¿qué hay que hacer? Reprenderlo delante de todos los creyentes. Eso es lo que corresponde, ¿cierto? O sea, vamos a actuar con sabiduría, pero también vamos a actuar con firmeza. En Tito, en capítulo 3, versículos 10 y 11, Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra que dice Pablo aquí, cuando dice que está pervertido, es una palabra bastante fuerte, que podríamos decir que es un hereje, que es una persona que está luchando contra la fe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el hermano no nos escucha? Vamos a volver a Mateo capítulo 18, versículos 16 y 17. Mateo 18, del 16, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no oye a los testigos, díselo a la iglesia. Así que lo estamos llevando a un nivel más allá de la iglesia, y si no hay solución, ¿cierto? Si no hay solución entre estas personas que están apoyando, ayudando para resolver la situación, hay que decirlo a la iglesia y considerar a esa persona como gentil y publicano, como si estuviera perdido. Ahora, Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Primera de los Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Os he escrito, dice Pablo, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comas. ¿Ya? La Biblia enseña que no debemos andar con los fornicarios, pero específicamente no está hablando de la gente del mundo, está hablando con la gente de la iglesia, ¿cierto? Y sabes que esa cosa es bastante fuerte porque muchas veces nosotros no consideramos lo que la Biblia dice y a veces nosotros podemos invitar a nuestra casa a comer a alguien que está en esa condición y nosotros lo sabemos. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos actuar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Con el tal ni aún comas, ni aún comas. Es bastante fuerte, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Otra vez, otra cosa que tenemos que hacer. No tenemos que comer, tampoco tenemos que juntarnos con esa persona. Pero no lo tenemos como enemigo, o sea, si nos cruzamos con ellos, nosotros vamos a saludarles, vamos a ver como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Porque aún tenemos una puerta abierta para la reconciliación. Pero la Biblia dice de que nosotros no debemos juntarnos con personas que persisten en pecar de esta manera. Ahora, Mateo otra vez, Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? Pedro en su mejor actitud espiritual dijo, maestro, hasta 7 veces, que era lo que enseñaban los fariseos, ¿cierto? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿ya? Y eso significa, ¿cuánto? Los que saben matemáticas, ¿cuánto sería? 490 veces. 490 veces en un día. Ahora, el Señor dice esto al azar. Mira, en Mateo capítulo 9, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 y el versículo 24. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía está hablando de la venida del Señor Jesucristo, pero está diciendo que hay 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7, ¿cierto? O sea, son
7 por 70, que son 490 años, y estos 490 años son el tiempo en que el Señor está esperando el arrepentimiento de Israel. 490 años. O sea, esa cifra no se le ocurre al Señor decir, cualquier cifra, sino que Él tiene una mentalidad bíblica y está diciendo que es el tiempo que el Señor mantiene su misericordia sobre Israel para que el pueblo de Israel se arrepienta. Dice, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. 490 años de paciencia que ha tenido el Señor. ¿Ya? Así que esta cifra no es al azar, pero también nos enseña que es la misma paciencia que el Señor tiene con nosotros. Ahora viene en Mateo 18 una historia, y tengo que apurarme porque no hay mucho tiempo. Mateo 18, el Señor cuenta una parábola, versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ya? La parábola que nos cuenta el Señor. Otra vez aparece la misma palabra del versículo 15, por lo cual, ¿cierto? Diciendo que este es el mismo contexto, o sea, continúa la misma historia. Y aquí tenemos a un hombre, ¿cierto?, que debía demasiado. Debía 10.000 talentos. El talento, tengo entendido que tiene un peso de 36 litros, o sea, como 36 kilos de plata. Es una cantidad increíble, o sea, es imposible de pagar. ¿Ya? Y el Señor, el amo que representa a Dios, ¿cierto?, lo perdonó. Primero ya había decretado una sentencia sobre este hombre y había mandado venderlo como esclavo, vender a su esposa, vender a sus hijos y todo lo que tenía para que resarcir de alguna manera la deuda. ¿Ya? Sin embargo, este hombre postrado le suplica perdón, le suplica que el Señor tenga paciencia y lo perdone. Bueno, el Señor se conmovió y le perdonó la deuda, ¿ya? Pero cuando él tuvo la oportunidad de perdonar a otro, no lo hizo. Y Jesús termina esta historia diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada
cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Alguna vez has pedido perdón? ¿Alguna vez has pedido perdón? ¿Alguna vez postrado has pedido perdón? Yo creo que sí, ¿cierto? Muchas veces. Muchas veces. Yo creo que nuestra deuda podría ser semejante a la de este hombre, que debemos 10.000 talentos. 10.000 talentos, que es una cantidad que es impagable. Sin embargo, el Señor la perdona por misericordia, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Al contrario, o sea, al tomar esta enseñanza de parte de Él, al tomar este ejemplo de parte de Él. Si, como dice, había un consiervo que le debía 100 denarios. El denario es el sueldo diario de un jornalero, o sea, el trabajo de 100 días. No es comparable con la deuda que él tenía, pero era una deuda pagable, ¿ya? Sin embargo, él no la perdonó. Lo mismo ocurre en nuestro trato con nuestros semejantes. Si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, el Señor no perdona nuestra deuda. O sea, eso hay que entenderlo. Y tengo que recordar que todas las veces que yo he pedido perdón, mi deuda ha sido remitida. ¿Ya? Entonces, yo tengo una gran lista de veces que yo me he humillado delante del Señor pidiendo perdón. Ahora, esto también tiene una aplicación profética, porque tiene que ver con Israel en el contexto de la tribulación. Los israelitas en general, ¿cierto?, no recibieron a su Mesías. No lo quisieron perdonar, ¿cierto?, a Jesús, y lo mataron. Ahora, ellos, dice en versículo, versículo 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sabes lo que va a ocurrir en la tribulación? Dios va a cobrar la deuda que Israel tiene con él. Y va a hacerlos pasar por tal tribulación que ellos van a tener que pagar todo lo que le deben. Todo. Es una cosa increíble. O sea, cuando uno ve el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta de la gran cantidad de juicios, de sufrimiento que viene sobre la tierra, y uno piensa cómo la gente va a poder soportar tanto. Pero lo van a hacer, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos aprender, hermanos, es a tener temor de Dios respecto a eso. Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco perdona nuestro propio pecado y nosotros seguimos estando endeudados. ¿Entiendes? Entonces, en un momento, la misericordia del Señor va a decir, basta, voy a empezar a cobrar mi deuda. ¿Ya? Grande es la bondad y la misericordia del Señor al perdonarnos completamente a todos nosotros. Entonces, el problema es para quienes no quieren perdonar. Si no quieres perdonar, tú estás acumulando deuda que en algún momento el Señor va a reclamar. ¿Ya? ¿Vamos a orar? Padre bueno, Dios santo, muchas gracias, Señor, por la Biblia, por tu palabra, porque es maravillosa, Señor, la enseñanza, pero también hace advertencias serias, Señor, respecto a nuestro comportamiento, la actitud que nosotros debemos tener como cristianos, Señor, respecto de otros creyentes. Todos nosotros, Señor, hemos fracasado miserablemente en nuestras vidas, Señor, y cuántas veces tú nos has perdonado. Dios, reconocemos, Padre mío, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y solamente por tu gracia y por tu misericordia, Dios, podemos estar en pie. Muchas gracias, bendito Dios, porque
hemos recibido el perdón completo de nuestros pecados en Cristo Jesús, pero también debemos aprender, Señor, a relacionarnos con otros creyentes y también administrar el mismo perdón que nosotros hemos recibido, para que nuestra vida sea una vida de crecimiento, no sea una vida encarcelada, Señor, en una amargura, sino por el contrario, una vida que vaya desarrollándose correctamente ante tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.